realiza este conversatorio iberoamericano, el espacio iberoamericano del conocimiento, los retos de la universidad en el mundo contemporáneo. Nos acompañan en este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Fernando Galván Ruela, rector de la Universidad de Alcalá. El embajador Manuel Guedán Menéndez, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana. Y la doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Saludamos la presencia de invitados de la Secretaría General Iberoamericana, de autoridades universitarias, de directores del subsistema de humanidades, así como de académicos y alumnos que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este encuentro, tiene la palabra el embajador Manuel Guedán Menéndez. La Secretaría General Iberoamericana está en la Casa Maestra de Estudios de la UNAM, y acompañado del rector de la Universidad de Alcalá, pues es un motivo de especial satisfacción estar con dos rectores de dos universidades tan singulares, y además con todos ustedes, y entonces nuestro amigo embajador de la OEA, al que le agradezco que nos haya acompañado, amigo Antón Aníbal. Miren, si es verdad que estamos en una sociedad plural, tanto dentro de cada país o dentro de cada estado como internacionalmente, tiene que ser verdad que hay muchos actores. Y para ello es imprescindible que haya diálogo, que haya coloquio. El diálogo debe tener una función articuladora de voluntades que contribuya a construir una voluntad común. Cuando suscribimos el acuerdo sede entre la Secretaría General Iberoamericana y la Cancillería Mexicana para inaugurar una representación diplomática aquí en México, con Enrique Iglesias, amigo del rector Narro y amigo del rector Galván, pues nos sugirió que organizáramos los conversatorios iberoamericanos, una forma de coloquio, de diálogo, de impulsar. Lo pedíamos un platicatorio en mexicano. Caramba, los amigos de la Cancillería mexicana me miraron a mí como dijeron, este tiene que saber lo que quiere decir conversatorio iberoamericano, porque su jefe lo ha dicho. Yo no tenía ni idea de lo que quería decir un conversatorio iberoamericano. Entonces, inmediatamente me fui al diccionario de la Real Academia, y cuando terminó la reunión, a ver qué quería decir conversatorio iberoamericano. Lo había propuesto mi jefe y, lógicamente, mi obligación era entenderlo. Y resulta que me ilusionó la definición, se la había dado a ustedes, la definición de conversatorio iberoamericano. Dice la Real Academia de la Lengua. Dice, un conversatorio es una reunión convocada específicamente para compartir opiniones. Este es el caso en el que estamos. Sobre un determinado tema, es el caso en el que estamos. Con el objetivo de explorar nuevas ideas, no solamente compartir las ideas que ya tenemos, sino buscar explorar nuevas ideas. Es el caso en el que estamos, sobre todo en un marco universitario. Y tratar de llegar a un mayor grado de comprensión. Caramba. Y si fuera posible, de interacción. Pues ese es en el que estamos. De manera que, aunque yo no sabía lo que quería decir conversatorio iberoamericano, pues decidimos desde la oficina de la Secretaría General Iberoamericana impulsar los conversatorios iberoamericanos como una forma de explorar nuevas ideas y, como digo, si es posible, interactuar. Con estos dos rectores tan dinámicos, que además lideran dos universidades tan específicas y tan singulares en el mundo, intercambiar ideas, intercambiar opiniones e interactuar es sumamente fácil o sencillo. Se pierde en los tiempos de la humanidad el término del diálogo, Sócrates, Platón, Aristóteles. En nuestra cultura o en alguna cultura occidental, el término diálogo, interactuar, son términos muy queridos o muy apreciados. Desde la Secretaría General Iberoamericana, uno de los aspectos que más valora nuestro secretario general, el doctor Enrique Iglesias, es, como decíamos hace un momento, el espacio iberoamericano del conocimiento. Crear un marco en el que se puedan hacer investigaciones en el terreno de las ciencias
en el terreno de las humanidades, que se puede intercambiar profesores, que se puede intercambiar alumnos. Creo que es algo que es de lo que más nos puede unir dentro de la comunidad iberoamericana. El que dos universidades, como digo, tan singulares como la UNAM y la Universidad de Alcalá, trabajen por ampliar este espacio iberoamericano del conocimiento, creo que es algo que nos enriquece a todos los iberoamericanos, que por cierto, Iberoamérica es un término que prácticamente solo utilizamos los españoles. Ustedes, los latinoamericanos, hablan de Latinoamérica y nosotros hablamos Latinoamérica más la península ibérica. Eso quiere decir el espacio iberoamericano del conocimiento. Y existir existe. Aunque no hubiera cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, las universidades seguirían interactuando, los profesores, los tribunales de justicia, los presidentes municipales, los periodistas, los doctores. Es decir, existe una red iberoamericana en cualquier lugar de la sociedad o del marco institucional. Es algo que está vivo y de lo que nos debemos de felicitar. Quiero que mis últimas palabras sean de reconocimiento a los dos rectores. La UNAM, en los 3 años y medio que llevo viviendo en México, he aprendido a valorar la UNAM. La UNAM no solamente es la universidad más grande de América Latina, eso sería un valor, sino que además es un referente moral. Y concretamente el rector Narro es un referente moral, porque cuando habla no solamente se refiere a los temas universitarios o a los temas que preocupan y ocupan a los universitarios, que ya de por sí es importante y es una función de un rector, sino que el rector Narro es un referente moral porque opina, se pronuncia sobre lo que preocupa y ocupa a los sectores más necesitados o más débiles de la sociedad, que muchas veces no tienen voz. Y por eso creo que la universidad, la UNAM, es un referente moral, y por eso creo que el doctor Narro es un referente moral. Y como no había tenido la oportunidad de decírselo en privado, pierdo el pudor y se lo digo en público. Y el rector de la Universidad de Alcalá, caramba, en Alcalá pasó Lope de Vega, pasó Nebrija, pasó Quevedo, ha habido tantos ilustres pensadores en español que han pasado por la universidad, que han contribuido a hacer Universidad de Alcalá, que realmente estamos también ante una universidad muy singular. El otro día además contaba una anécdota que no me resisto a contarla, y con esto les prometo a ustedes que termino. Un contemporáneo de Alcalá fue el último presidente electo de la República Española, don Manuel Azaña, un intelectual irónico, escritor de obras de teatro y además político. Algunos dicen que fue mejor intelectual que político, no lo sé, pero el caso es que don Manuel Azaña, cuando se perdió la guerra, tuvo que salir huyendo de España. Franco lo reclamó al gobierno pro-alemán de Vichy, y el gobierno francés se negó a entregarlo, presionado por el gobierno mexicano y muy presionado por el embajador Fernández del gobierno mexicano, que recibía órdenes de Lázaro Cárdenas. Falleció lamentablemente don Manuel Azaña, el último presidente de la República Española, alcalaíno de pro. ¿Y saben ustedes cómo fue enterrado? Con la bandera mexicana. El gobierno de México, el embajador Fernández en París, protegió al último presidente electo de la República Española. Los españoles tenemos muchísimas razones para estar agradecidos a los mexicanos, y esta es una más. Muchas gracias, rector, por haberme confiado. A mi juicio, la universidad de hoy, la universidad del siglo XXI, tiene unos retos que van, por supuesto, más allá del mantenimiento de la tradición. Y yo creo que todos estamos familiarizados con la terminología y con las cuestiones principales que nos ocupan. Una universidad en estos primeros decenios del siglo XXI es una universidad dominada por el fenómeno de la globalización. Podríamos decir que no es nada nuevo, que la globalización es un fenómeno que existe conectado a la universidad desde sus inicios. La universidad medieval no dejó de ser una universidad globalizada, pero tomando esa referencia sí que podríamos tratar de trasladarla al momento actual y pensar en qué términos vivimos en una universidad globalizada. En aquel momento
era una universidad en la que estudiantes y profesores pues transitaban por el ámbito europeo, compartiendo enseñanzas y explicando y aprendiendo en una lengua común, que era el latín. En estos momentos la situación obviamente se ha ampliado a todo el globo y hay otra lengua común, especialmente, que es el inglés, que es la lengua que comparten universidades de todo el mundo. Ese es uno de los retos que yo creo que tenemos las universidades en el ámbito iberoamericano, y es una de las cuestiones quizás centrales que debemos plantearnos si mantenemos, como es natural y es nuestra tradición y es nuestra obligación, nuestra lengua común, y si al mismo tiempo si queremos incorporarnos al desarrollo de la ciencia y de la cultura y de la innovación tecnológica, incorporamos también el inglés. En mi universidad estamos haciendo eso desde hace algunos años, en concreto en el ámbito de las ingenierías, de las tecnologías, porque eso nos permite además atraer a estudiantes del resto del mundo. Muchas veces son europeos, pero también hay muchos asiáticos que quieren venir a Europa y no solo quieren ir al Reino Unido, a Alemania. España es uno de los destinos también preferidos. Estamos trabajando en esa línea, sin abandonar nuestro patrimonio, nuestras señas de identidad, ¿no? Lo mencionaba, creo, también Manuel Guedán en sus palabras. Nosotros, como una universidad con una tradición histórica, no podemos dejar de recordar esos elementos fundamentales de la tradición, y están asociados especialmente a las humanidades. En tal sentido, pues en Alcalá de Henares se entrega el premio Cervantes, por ejemplo, cada año, y siempre complace mucho recordar a los 4 premios mexicanos, ¿no? 2 que han fallecido, pero 2 que afortunadamente siguen con vida. Esa es una de las señas de identidad de la universidad, y reforzamos ese aspecto porque es un aspecto que tiene que ver con el polo de atracción de estudiantes internacionales, con profesores que vienen precisamente a trabajar en el ámbito de los estudios de la lengua y de la cultura, y especialmente en el mundo del siglo de oro. Tenemos un centro de estudios cervantinos dedicado especialmente a esas materias, ¿no? Pero en otro orden de cosas, yo creo que una universidad, a pesar de que tenga la misión y el objetivo de compartir en el mundo, de estar en el mundo y evidentemente de participar del avance de la ciencia, de la cultura y de la formación a nivel global, no puede dejar de atender su entorno más cercano. Esta es una de las, yo creo que de los compromisos principales que tiene la universidad en este momento. Si olvida la vinculación y el compromiso con su entorno más cercano, si olvida las cuestiones éticas fundamentales de nuestra sociedad contemporánea, yo creo que se convertiría en un mecanismo absolutamente fuera de contexto, ¿no? Y que dejaría de responder a los retos y a la misión que tradicionalmente tiene la universidad. En tal sentido, a mí me gustaría señalar que uno de los propósitos fundamentales de la universidad, a mi juicio, ha de ser conectar con esta realidad de nuestro mundo, ¿no? Pongo el ejemplo ahí. Me perdonarán ustedes que hable de lo que tengo más cercano. No lo pongo como ejemplo de nada a seguir, sino de aquello que conozco y que es un referente para mí, ¿no? Y me referiré a lo que hacemos en Alcalá en ese sentido. Y es nuestro compromiso, por ejemplo, con los derechos humanos. Yo creo que es una cuestión fundamental que una universidad debe plantearse en distintos niveles de su actividad, ¿no? Tenemos constituido también pues, una serie de estudios, una cátedra de desarrollo de los derechos humanos. Hay además un premio internacional de los derechos humanos que entrega el Rey de España cada 2 años y que la universidad concede junto con el Defensor del Pueblo de España, que está destinado a reconocer las actividades en nuestro ámbito, en el ámbito iberoamericano, de aquellas organizaciones que en los distintos aspectos que abarcan los derechos humanos, hablo de derechos civiles, sufragios, etcétera, políticos, hablo de derechos que tienen que ver con el bienestar, con la calidad de vida, con la sanidad, hablo de derechos de la infancia, en fin, de todos estos ámbitos donde hay organizaciones en nuestro ámbito que merecen ser reconocidas y prestigiadas. Ese es un compromiso
creo que la universidad debe mantener y devolver a la propia sociedad a través de nuestros académicos y de nuestros esfuerzos intelectuales para incorporar y al mismo tiempo servir de canal de comunicación en los dos sentidos lo que hacemos, ¿no? Hay al mismo tiempo en este sentido de compromiso con el entorno algo que creo que debe ser para cualquier universidad de nuestro ámbito y cualquier universidad en el mundo una obligación, que es pensar en la sostenibilidad de nuestro entorno, ¿no? En la sustentabilidad del mundo que nos rodea, de nuestra naturaleza, ¿no? Este es un factor fundamental, es decir, que la técnica, la innovación y la ciencia que estamos produciendo, hagamos ese tipo de actividad sin entrar en contradicción con la protección del medio ambiente. Tener una universidad que tenga un compromiso de sostenibilidad es fundamental, a mi juicio, para preservar una misión esencial de la universidad. De nuevo acudo al ejemplo más cercano que tengo. Nosotros tenemos un compromiso de que toda la energía que consume la universidad en sus centros procede de energías renovables. Lo tenemos así certificado por la Comisión de Energía de España, ¿no? Tenemos algunos de nuestros edificios que funcionan con energía geotérmica, de tal manera que, en fin, la luz, el agua caliente, lo que consumimos, lo produce la propia tierra. Tenemos un elemento, evidentemente, de debate, pero que está dando en algunos campos, como los que acabo de mencionar, buenos resultados. Hay quizá algún otro tema que va surgiendo, pero yo creo que es tiempo de que yo haré esta intervención mía y dé lugar a otras intervenciones. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero aprovechar para dar públicamente la bienvenida al señor rector de la Universidad de Alcalá, a mi muy buen amigo, el doctor Fernando Galván. Muchas gracias. Hace rato suscribimos un convenio y le di la bienvenida, pero estábamos tan en familia que mejor aprovecho para públicamente decirle a él, al doctor Mario Manín, que por aquí está, que nos da muchísimo gusto recibirlos, y al señor embajador Manuel Ledán, por supuesto, como siempre, bienvenido a esta tu casa, y muchas gracias por esos comentarios generosos sobre la institución, sobre mi persona. Me da mucho gusto ver aquí en el auditorio a un grupo nutrido de directoras y directores de facultades, escuelas, institutos, centros de nuestra universidad. Muchas gracias por tomarse la molestia. A los embajadores que nos hacen el favor de acompañar, muchísimas gracias, bienvenidos. Y por supuesto a los académicos, a los trabajadores y de manera muy especial a los jóvenes estudiantes que están con nosotros, muchas gracias. Yo quiero primero decir que me da mucho gusto estar en este conversatorio, compartiendo el espacio con el rector de una gran universidad. Se trata de una gran universidad, sí por su antigüedad, sí por su historia, sí por su trayectoria, pero como nos pasa a nosotros, y perdón por la modestia con la que nos movemos normalmente los universitarios, de manera fundamental es importante Alcalá por lo que hace hoy. Nos apoyamos y nos respaldamos en la historia, lo hace Alcalá, lo hace la UNAM, pero la trascendencia está en lo que hacemos hoy y en las enormes posibilidades que tenemos hacia adelante. Yo voy a aprovechar estos 10 minutos que me he concedido, señora coordinadora, para poder hacer varios comentarios y varias propuestas. El primero es la universidad es una institución, la universidad como institución occidental, no voy a discutir menos en presencia de expertos, si hay algo antes en las culturas, en las sociedades de Oriente, sin duda lo había, pero la universidad occidental como la
conocemos, está próxima a cumplir su primer milenio. Bolonia, en el 88, estará celebrando 1000 años de la existencia de esa universidad. Me tocó estar en el 5º centenario de Alcalá. Salamanca cumplirá en el 2018 800 años. Alguna universidad inglesa, Cambridge, acaba recientemente de cumplir 900 años. Y podríamos seguir hablando de las antigüedades para señalar que se trata de una institución fundamental en la vida de la sociedad en Occidente y ahora en todo el mundo. Y que a pesar de que algunos personajes prevén la desaparición de la universidad, no es por desearles que no se les cumplan sus deseos, pero es, en mi opinión, es verdaderamente impensable que eso pueda suceder. Las realidades virtuales pueden servir para muchas cosas, pueden complementar algunas de las actividades humanas, pero bueno, más allá del amor platónico, que no lo teníamos, que es anterior al amor virtual, pues el amor es el amor, la universidad es la universidad, y el contacto entre los seres humanos es indispensable, y la comunidad que configuran alumnos y académicos es insustituible, y puede, insisto, complementarse, apoyarse en las tecnologías, pero yo no preveo, no está en mi mapa vital, el que me toque presenciar la desaparición de la universidad. Si mi hipótesis entonces es correcta, lo que tenemos que ver es qué va a pasar con la universidad hacia adelante. Y ha sido la nuestra, la universidad como institución académica, como institución social, una institución que ha tenido la capacidad para consolidar y para cambiar. No somos una comunidad y no somos una institución, o no formamos parte de una institución que sea extraordinariamente proclive al cambio, ¿no? En algún momento a la nuestra la cerraron, entre otras cosas, por ser irreformable y perniciosa en el 19, ¿no? A juicio de los liberales, estos eran dos de los epítetos que nos dedicaban, porque efectivamente no es que fuera perniciosa, sino que efectivamente era muy conservadora. Y bueno, esto ha pasado. La universidad tiene que tener más capacidad de cambio. Eso sí, yo estoy totalmente convencido. Y no es fácil hacer cambios en instituciones como la nuestra, pero se tienen que promover por una razón, porque vamos a enfrentar, lo estamos haciendo todo el tiempo, pero se va a ir acentuando. Vamos a seguir enfrentando los cambios del pasado, los tradicionales, los que nos han acompañado, la búsqueda de calidad, de pertinencia, el problema o el tema de la cobertura, algo que ustedes están sufriendo, lo veníamos comentando ahorita, los problemas del financiamiento, el propio problema del reconocimiento de la sociedad, de que se trata de una tarea indispensable, fundamental, y que ese reconocimiento de la sociedad tiene que ser acompañado por el reconocimiento de los tomadores de decisión, de quienes representan a los poderes públicos establecidos, de quienes desde el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, o en los distintos órdenes de gobierno, en el gobierno federal, en el gobierno estatal o en el municipal, perciban y se den cuenta de que se trata de una institución indispensable. No una institución con la que ni modo hay que aprender a vivir, no, de una institución que es insustituible, de una institución que puede y debe dar aportes, que lo hace de manera sistemática y que en la medida en que encontremos la fórmula para establecer mayores lazos, va a ser mucho más productiva para el conjunto de la sociedad. Ahí están, a mi juicio, varios de los retos
que yo prevé. Segundo, y me importa muchísimo esta parte, lo he comentado y está aquí el señor director del centro nuestro que tiene la tarea de hacer estudios sobre el caso de América Latina en lo concreto, en lo particular. América Latina es un continente que tiene, o un subcontinente que tiene ahorita enormes potencialidades, grandes posibilidades, y que las estamos desaprovechando. Se nos está yendo ya en algunos países, en Uruguay, por ejemplo, el tema de la transición demográfica, de lo que los demógrafos llaman el bono demográfico, ya se les está yendo. A nosotros también. América Latina tiene que aprovechar todavía que somos un continente que andamos por ahí de los 27 años por ahí. Somos un continente que tiene historia, que tiene una gran cultura en sus pueblos originarios y también en el resultado del mestizaje, en ese encuentro cultural, en ese encuentro genético que termina siendo la relación que se establece entre España, Portugal, Brasil y la mayoría de los países de América Latina. Bueno, es un país, es un subcontinente, una región llena de potencialidades cuando uno ve agua, biodiversidad, maderas, bosques, cuando uno ve cobre, cuando uno ve plata, cuando uno ve productos bovinos, etcétera, etcétera. América Latina tiene grandes potencialidades que no están, a mi juicio, debidamente siendo tratadas, manejadas. Y en la relación con la península ibérica, sumadas América Latina y la península ibérica, España y Portugal, se convierte todavía en una potencia extraordinaria. Idioma, 2. 1 de cada 10 seres humanos o hablan español o hablan portugués. Cultura común, identidad, problemas comunes, intereses comunes y esas potencialidades. Crisis van, crisis vienen, la española y la mexicana se van a superar, yo no tengo ninguna duda, y lo que tenemos que hacer es pensar hacia adelante. Y finalmente digo, en ese mundo, en el mundo universitario, en ese mundo de la región iberoamericana, la educación superior tiene que ser un elemento de integración. Olvídense, bueno, por lo menos en mi perspectiva, estos asuntos en donde todo gira alrededor de la economía, y yo les ofrezco una disculpa muy sentida a los comunistas que están aquí presentes, a Del Val, que está por allá parado presenciando esto, pero es que no todo es eso, no todo es a partir de eso. Y a mí me parece que en la educación está parte del centro y que es mucho más fácil entender estos vínculos, establecerlos, fortalecerlos a partir de la educación, a partir de la ciencia, a partir de la cultura y a partir de algo que esta universidad, señor rector, ha defendido y lo va a seguir defendiendo, y que si no lo digo aquí la coordinadora de humanidades me pone tache, la defensa de las humanidades. Porque parecería en este mundo que las humanidades, como no son, comillas, productivas, como no generan, comillas, utilidades, pues entonces son prescindibles, ¿no? Y no lo son algo pues fundamental a los seres humanos. Y como yo lo he dicho muchas veces, yo no me puedo imaginar un mundo sin poesía, yo no me puedo imaginar un futuro sin historia, yo no me puedo imaginar un espacio donde no hay literatura, donde no hay música, donde no hay esa cultura y esas humanidades que tienen que ser defendidas y protegidas por las universidades todas, pero en particular por las públicas. Yo sé que me pasé de mis 10 minutos que yo me había asignado, pero la coordinadora es suficientemente generosa y ustedes también para aguantar este exceso, y entonces pues quedarían todavía como 2 minutos para 2 preguntas. Hay muchos puntos coincidentes, como ustedes vieron.
Algo que me gustaría resaltar es la tradición no está peleada con la actualización ni la modernidad, pero nos da identidad y nos da fuerzas para defender a un país, defender a la sociedad y defender la educación. Entonces, como si estamos un poco cortos de tiempo, hemos agrupado algunas preguntas que este rico auditorio, porque quiero hacer notar que es muy rico. Tenemos académicos, profesores, investigadores, tenemos funcionarios, tenemos invitados del cuerpo diplomático, pero tenemos un indicador muy importante, son los jóvenes. Nos están acompañando jóvenes de diferentes facultades, disciplinas, carreras, etc. Entonces esta es una muy buena oportunidad para recibir lo que ellos están pensando de estos retos de nuestra universidad. Pero para entrar en materia hay algo, como dijo el señor embajador, causa curiosidad. Y han coincidido algunas preguntas en esto. ¿Cuál sería la importancia de los conversatorios por el óptimo funcionamiento de la universidad? O sea, esta oportunidad de diálogo, de conversar o de platicar, como usted hizo la mención a México, en el crecimiento, en las relaciones de nuestras universidades, porque es una oportunidad de diálogo, en realidad. Entonces, pues la pregunta estaría abierta para nuestros señores rectores. Qué generoso me deja. Porque ahorita que la formulaba la doctora Morales, pensaba, sí hay vida más allá de 140 caracteres. Porque hoy resulta que los pulgares de los jóvenes son verdaderamente prodigiosa la velocidad a la que nos mueven, envidiable, ¿no? Y qué bueno que lo hacen, porque además eso les permite estar en contacto todo el tiempo. Yo les quiero decir a los jóvenes que quienes no lo somos tanto, o a quienes, como dice Miguel León Portilla, se ha acumulado la juventud, es de Miguel León Portilla esa, pues resulta que aprendimos a que la vida también era pasar más tiempo juntos, hablar personalmente, identificarse, y que los conversatorios, los diálogos, los debates tienen que ser parte fundamental en la vida universitaria. Lo son. Yo me precio de seguir siendo profesor. En la mañana un colaborador que como le aburren ya mis conversaciones se sale del auditorio, me acompaña hasta la puerta y se va Enrique Val. Entonces, ¿verdad? Ya así fue, ¿eh? Es típico, así lo hace. Pero yo venía comentando con él en el trayecto a Ciudad Universitaria que veníamos de una celebración, por cierto, 100 años de vida institucional de la comunidad judía en México, que esta parte del contacto de los seres humanos, del intercambio y de la función de un profesor, insisto, me preciaba con él de seguir siendo, es fundamental. Y lo que uno como buen profesor, si uno quiere pasar por buen profesor, tiene que hacer es promover el diálogo en el salón de clase, es motivar a los jóvenes para que se discutan temas de la materia y más allá de la materia. Afortunadamente en las universidades, en particular, insisto, en las públicas, tenemos esa enorme libertad para que, cumpliendo nuestro programa de actividades, el plan de estudios que nos toca desarrollar, nuestro programa de la materia, podamos tener tiempo para discutir otras cosas. Entonces, a mí me parece que en la universidad, conversatorio, diálogo, debate, son insustituibles y que tenemos que favorecerlos todo el tiempo, insisto, más allá de 140 caracteres. Pasamos a una siguiente preocupación que tiene nuestro público, nuestros estudiantes, nuestros académicos. Los dos rectores hablaron del aspecto económico, crisis económica. Sí, algunos jóvenes dirán que nacieron están en crisis económica. ¿Sí?
pero bueno, les preocupa algo muy directo. ¿Cómo afecta esta crisis económica a la universidad? Pero a la vez, ¿cómo afecta la cooperación académica, que también es histórica, que tiene toda una tradición y que tiene, para los optimistas, mucho futuro, esta cooperación académica entre España y la América Latina? Es obvio que la crisis económica afecta a la universidad, y se lo dice en este momento un rector de una universidad pública española, que en los últimos 2 años ha sufrido su institución, como el resto de las instituciones universitarias y educativas, sanitarias y otras en España, de una manera muy severa la crisis económica. Lo es porque una universidad pública se nutre fundamentalmente del financiamiento de los organismos públicos, de los poderes públicos. En el caso de una universidad significa aproximadamente un 60% del presupuesto procede del financiamiento directo de los poderes públicos, y esto se ha visto, ha ido decreciendo. Nos preocupa mucho por lo que significa de futuro. Venía comentando cuando nos desplazábamos del rectorado aquí con el rector, el panorama bastante desalentador para algunos grupos de investigación, sobre todo, que significan determinados recortes en la financiación pública de proyectos de investigación, de becas de investigación, etcétera, que son aquellos elementos que proyectan el futuro. Es decir, si en estos momentos, ante 1 año, 2 o más, hay un recorte muy severo de la financiación para emprender proyectos y para comenzar la carrera investigadora de muchos jóvenes, el problema no es solo para los jóvenes, que por supuesto lo es, o para los investigadores consolidados, que ahora no pueden desarrollar su investigación, que por supuesto lo es, sino el problema fundamentalmente es para el futuro de nuestras sociedades. Porque si en estos momentos no emprendemos proyectos nuevos, dentro de 5, dentro de 10 años y por supuesto dentro de 20, estaremos pagando todos los ciudadanos las consecuencias. En tal sentido, la pregunta tenía una doble orientación, entiendo. Es fundamental lo que ha dicho el doctor Narro en su intervención, especialmente en el ámbito iberoamericano. No toda Iberoamérica, no toda América Latina, España y Portugal están pasando por la misma crisis, o al menos no están pasando por la misma fase de la crisis. Y los elementos de cooperación educativa e investigadora en el ámbito iberoamericano se nos revelan, a mi juicio, en estos momentos fundamentales para reforzar nuestras propias instituciones, nuestra investigación y el futuro de nuestros jóvenes investigadores. Se están produciendo ya intercambios educativos y de investigación entre las universidades de América Latina, España y Portugal, que a mi juicio son fundamentales. En estos momentos, desde luego, para las universidades portuguesas y españolas, para los jóvenes portugueses y españoles que tienen un futuro bastante oscuro en los próximos 5 años al menos, y hay determinadas zonas de América Latina donde el crecimiento económico es más que evidente, donde algunas instituciones universitarias y educativas están floreciendo verdaderamente. Este país es un ejemplo singular, a mi juicio, lo que lo conozco, y yo creo que es, desde luego, un elemento fundamental la cooperación interuniversitaria e investigadora para reforzarnos en nuestras instituciones. En determinados campos hay valores en uno y en otro lado del Atlántico, y es cuestión, primero, de identificarlos entre todos, y segundo, de arrimar el hombro entre todos para construir el futuro. Yo creo que ese es un mensaje que es un mensaje positivo y de esperanza, y que es un mensaje con una dosis de realismo que se puede palpar. No creo que el horizonte sea totalmente negro, y desde luego la cooperación entre todos, poner entre todos nuestros valores juntos, nos va a reforzar para el futuro. Yo creo que con estas dos intervenciones de nuestros señores rectores
cubrimos las inquietudes, sobre todo de cooperación, que tiene nuestro auditorio, tanto en el área de humanidades como en la innovación, en la ciencia, y que nos lleva a relaciones y cooperación que nos abre las fronteras de nuestra universidad. Si no se abren las fronteras políticas, en la educación sí se abren. Yo quisiera con esto cerrar esta sesión, esta conversación, este conversatorio, y solo le vamos a dar un medio minuto a nuestro señor embajador. Yo seguro que conocen el movimiento de Madrid, de los jóvenes que se juntan. Y entonces el premio Nobel Stiglitz se reunió con los jóvenes en la Puerta del Sol y les dijo: oiga, para combatir las malas ideas hacen falta buenas ideas. Y ahí yo creo que entra el mundo universitario. Que no se nos pidan soluciones, que con eso de sacarnos de la chistera no tenemos, no somos magos. Que no se nos pidan soluciones, que se nos pidan ideas, diálogo, reflexión, pensamiento, y conversando con los actores, ahí sacaremos la solución. Nos tenemos que sentir todos convocados a reflexionar, que esto está muy mal. Muchas gracias. Y agradecemos. Con esto agradecemos la presencia de ustedes, que es muy importante, y la presencia del señor embajador y nuestros señores rectores. Muchísimas gracias.